Vamos a ver, bueno, cuál puede ser, bueno, la operativa durante las 12 horas que puede durar la sesión de trading. Bien, es bastante común que las primeras impresiones cuando sentamos la pantalla suelen ser acertadas. Siempre que nos encontramos en un estado positivo, animoso y con fuerza suficiente para atacar el mercado. Muchas veces, bueno, según vemos los gráficos, porque los hemos seguido durante los días anteriores, ya podemos ver un poco la dirección que puede tomar el mercado antes de conocer cualquier tipo de dato macro o cualquier otro evento que pueda afectar a los mercados que estemos operando. Para empezar, debemos conocer, bueno, pues si hemos tenido, pues, respecto a los medios principales, ya sea la CNC, Bloomberg, en nuestro caso Intereconomía o Capital Radio, o incluso las noticias que puedan tener de actualidad, y ver cuáles son los eventos que pueda haber durante el día o si ha habido algún dato, por ejemplo, en China, que en este caso, pues, bueno, pues la semana anterior, creo, conocíamos datos muy positivos en China que hicieron que, por ejemplo, australiano y neozelandés se apreciaran de un modo muy, muy fuerte. Claro, esto viene dado por noticias publicadas en el país asiático y esto hace que tengamos que ver cuál es la posible dirección y si puede continuar esa dirección a lo largo del día debido a esta publicación. Debemos estar informados no solo por análisis técnicos, sino también por posibles avalanchas de datos, ya sean pasados o que se vayan a producir durante el día. Normalmente tenemos un acceso, ya sea por internet o incluso por medios visuales, tenemos un acceso muy directo y muy real de casi toda la información que está sucediendo en el mundo. Ya os digo que existen proveedores de noticias a tiempo real, pues puede haber Run Squad, Trade News o similares que publican la información en el peor de los casos con 5 o 10 minutos de retraso en sus versiones gratuitas y por ello tenemos el acceso a medios muy potentes. Es una pena que a día de hoy estos medios de tiempo real, tanto en audio como en escrito, no están en español. Ha habido sistemas similares, pero por el momento no disponemos de herramientas. Si bien podemos ver que hay una versión hispánica de Bloomberg, incluso de Reuters, bueno, la mayoría de los medios de información en tiempo real son de habla inglesa. Bien, estar informados de los datos y de nivel global, ya puede ser una conferencia de prensa de Yellen, como conocimos, o de Draghi, o incluso de los bancos nacionales suizos, japoneses, etcétera, nos va a hacer, bueno, pues estar preparados para poder no errar las operaciones que vamos a realizar. Tener en cuenta que cuando vemos volatilidades extremas en los mercados, suelen ser básicamente pues, por publicaciones que se realizan pues, a un lado o a otro del globo, incluso cuando podemos conocer noticias en Europa. Pero esto es muy importante porque si operamos intradía o operaciones de swing, eh, hay que tener muy en cuenta nuestros stocks. Y esto viene a colación de que tenemos que estar muy precavidos del movimiento o el rango diario que pueda haber en muchos mercados. O sea, esto también viene por un estudio minucioso de los activos que estamos operando. Si estamos operando, por ejemplo, en petróleo, tenemos que saber que hemos alcanzado un nivel de techos y a priori, hasta que no arranque otra vez, estamos en un mercado lateral. Estamos viendo también que el mercado en cruces como el euro está bastante parado, aunque podemos ver que podrá moverse en los siguientes días y no tenemos a priori pues, muchos datos significativos. En el caso de la libra, vemos que está muy alcista, etcétera, etcétera. Tenemos que tener un mapa muy general de los mercados que estamos operando y cómo y filtrar esa información que puede ser relevante o no relevante. O sea, unos pedidos de fábrica o un IPC en Portugal puede que no muevan los mercados, pero sí podrá moverlo pues,
confianza con el consumidor, CTW, etcétera, etcétera. Tenemos que fijarnos básicamente en gráficos de 1 y 4 horas, porque son aquellos en los que una pantalla normal, las corrientes que podemos tener cada uno en su casa, veríamos un periodo temporal suficiente como para poder discernir cuál es la tendencia principal y cuál es la tendencia secundaria. Hay algunas otras herramientas que podemos utilizar para filtrar cuál podría ser la tendencia con métodos más suavizados. En este caso, estamos viendo un ejemplo de Heiken Ashi, que lo que hacemos es realizar un modo más suavizado del precio para que pues los gráficos de velas y los gráficos de barras pues sean algo más nítidos y veamos cómo el mercado tiene una dirección determinada y podemos en momentos clave de retrocesos intentar retomar una dirección concreta, en este caso que vemos en el euro-dólar, estaríamos viendo cómo sería una dirección alcista. Bien, ¿cuál debería ser nuestra argumentación para entrar al mercado? Bien, cada operador a su nivel debe tener enfrente de la pantalla las condiciones necesarias para entrar al mercado. Y esas son aquellas sin las cuales no entraríamos nunca. Vamos a analizar más objetivas sin tener en cuenta otras muchas que pueden ser igualmente válidas para muchísimos operadores. Los argumentos tienen que ser simples, dado que la simplicidad radica el éxito. Saber que muchos operadores noveles prueban, compran o alquilan indicadores complejos o por lo menos visualmente, y ello nos hace igual sentirnos más profesionales, pero es muy difícil que si no entendemos, por ejemplo, un indicador como el de Ichimoku, no podamos operarlo ni sea práctico. Puede quedar muy bonito en la pantalla y bueno, cualquiera que nos vea la pantalla puede decir que bueno, este hombre puede ganar, más o menos, pues parece que es muy profesional, pero sin embargo, no es práctico, no es eficiente y en muchos de los casos cometemos el gran error de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos utilizar una técnica que sin embargo desconocemos. Una pregunta muy básica que debemos de hacer es, nos encontramos en tendencia. Bien, si vemos gráficos diarios o de 4 horas, es clarísimo, el mercado sube o el mercado baja. Pero ya si entramos en 15 minutos cambia bastante, debido a que los mercados, los de divisas principalmente, y ahora mismo también en índices, aunque son laterales alcistas, también estamos en bastante lateral o agotamientos. Y si nos centramos en 15 minutos, es muy probable que no veamos la dirección concreta y no tengamos muy claro si debemos operar. Hay un gran acierto que no muchos traders se realizan, que es saber decidir, o poder decidir, mejor dicho, los días en los que no debemos operar. Hay muchos días en los que no está claro, ni mucho menos, hoy no estaría del todo claro, operativa en DAX, operativa en SP, estamos viendo pequeñas correcciones, no hay volumen ni dirección, hemos visto cómo ha cedido algo de terreno el dólar index, está complicado, pues ha cedido terreno el cable, ha cedido terreno el euro. Hoy sería probablemente un día que, no esperamos grandes movimientos. Yo no sé que estemos operando en gráficos muy pequeños. Yo creo que es un clásico día de que podríamos pensar, si no hay una parte predominante, vamos a arriesgar parte de nuestro capital por entrar al mercado. Si somos muy noveles, pensaremos, cada vez que más opero, más aprendo. Clásico error. Pero un operador experimentado podría esperar a que, sería bastante profesional no observar ninguna condición de nuestras técnicas ni movimientos muy fuertes en el mercado para poder entrar en el mismo. Si nos centramos, por ejemplo, en movimientos que estamos persiguiendo en el euro-yen, pues sí, es cierto que hemos visto cómo
en Euroyen hemos tenido, bueno, pues, un movimiento pues muy fuerte, ha hecho que ataquemos mínimos, y es un movimiento que en principio, pues bueno, pues lo hemos comentado esta mañana, y hayamos visto que, bueno, pues lo adecuado o lo más probable es que el Euroyen continuará en el canal bajista en el que está inmerso. Pero vamos, en el resto de activos yo hubiera dicho que no era probable que hubiera muchos movimientos, y de hecho ya os digo que hemos observado pues, muchos movimientos más que, bueno, pues, correcciones que hemos visto pues, en ciertos índices que están haciendo nada más que apoyarse en determinados soportes. Nunca tendremos el cuadro ideal para operar. Eso, vamos, lo tenéis que entender, debido a que si no estaría el mundo lleno de ricos, y por el contrario no lo está. Tenemos que ver simplemente los puntos más seguros que encontramos en el mercado para poder operar. ¿Y estos cuáles son? Bien, estos son aquellos en los que nos permiten localizar un stop no muy elevado, y que nuestra probabilidad de éxito, en el caso de que suceda y que acertemos la dirección del mercado, que tengamos un ratio de riesgo-rentabilidad superior a 1,5 o incluso 2. Es complicado y muchas veces, bueno, pues hay que morderse los dedos y no operar, porque aunque sepamos que pues, cierto activo puede moverse en la dirección que pensamos, la distancia del stop es de tan elevada que nos haría invertir este ratio riesgo-rentabilidad, es decir, arriesgaríamos 30 puntos para obtener 15, y esto es unos peores errores que podemos cometer en el mercado, tener un ratio riesgo-rentabilidad negativo. Muchos preguntáis cuáles son los mejores horarios para operar. Bien, el horario, vamos, con mayor volatilidad es el que confluyen Europa y Estados Unidos, y eso empieza más o menos entre las 2:30 hasta las 4:30. Sería el pico donde el mercado a priori tiene un mayor movimiento, aunque como ya podéis saber, los mercados a día de hoy, el de futuros, el de divisas, pues no cierran y tenemos un horario muy amplio. Estamos hablando de que abrirían desde las 11 de la noche el domingo y cerrarían el viernes a las 10 de la noche. Hay algunos activos que por su localización geográfica pues tienen mayor volatilidad, pues, una franja horario que en otra. Pero normalmente tenemos que saber que donde el mercado arranca, se mueve y vive es desde las 8 de la mañana, sesión europea, hasta las 10, se pararía o descendería la volatilidad. Volveremos a arrancar, pues bueno, a las 2:30, que son a ver datos macro, hasta el cierre europeo, y luego ya con menor medida veríamos movimientos en la sesión americana. Fuera de esas horas, bueno, pues sí podemos ver movimientos de mercado, sí podemos operar, pero la velocidad de los movimientos, la amplitud, la volatilidad es menor, y puede hacer que entremos en rangos de mayor lateralidad o incluso en falsas rupturas al alza o a la baja. Pregunta uno de los asistentes, y para los que no somos europeos, bueno, tenemos que ceñirnos al horario americano. Vamos, hay muchos operadores de Latinoamérica o incluso americanos que madrugan mucho, o incluso pues esperan ya a la apertura americana, que es un poco, bueno, pues ver cómo continúa el día. Y no es una mala hora para operar. De hecho, hay muchísimos operadores, la gran parte de operadores de SP, incluso de DAX, que se centran en la apertura americana y en esas 3-4 horas que tienen hasta el cierre del mercado europeo en el momento en el que desciende la volatilidad. Son diferentes tipos de operativa. Como ya hemos comentado, el pico de mayor volumen sería cuando confluyen el mercado europeo con el mercado americano, con lo cual no tenéis ningún problema en poder operar en sesión americana. Bien, siguiente argumento que debemos sopesar: ¿es nuestra posición la correcta? Siempre, muchas veces vais a ver un movimiento muy claro y otras no tanto, o incluso otras
si hemos obtenido rendimientos positivos, podemos permitirnos el lujo de entrar casi al cierre. ¿Qué debemos hacer para cuando no está tan clara las operaciones o no es obvio? Bien, pues debemos de construir una posición. ¿Y qué podemos entender por construir una posición? Bien, normalmente tenemos un riesgo diario, es decir, podemos medirlo en puntos o ya en dólares o en euros. Básicamente deberíamos entender que, pues bueno, tanto en futuros, en CFDs, opciones, hay un riesgo diario y bueno, depende de cada operador, pues es uno u otro. Pongamos que tenemos un riesgo de pérdida máximo diario de 200 euros o 200 dólares. Bien, eh, entendiendo que, por ejemplo, en CFDs un contrato de euro-dólar son 10 dólares o 10 euros en su caso, tendríamos que saber que con un stop de 20 puntos estaríamos fuera del mercado. Por lo cual es bastante más inteligente poder hacer fracciones de la posición según el mercado vaya a nuestro favor para ir confirmando que podemos construir y cargar sobre la misma. ¿Qué nos permite ello? También nos permite, en el caso de que estemos en un mercado alcista y, bueno, pues a priori hemos entrado en una corrección y vamos a ir construyendo poco a poco, a base de fracciones de contrato, vamos a ir construyendo la posición. ¿Qué sucede si el mercado se gira por un dato macro fuerte? Bien, pues veremos que nuestra fracción, ya sea un quinto, un décimo o un tercio, se nos estopa y entonces podemos o tenemos por lo menos la capacidad de reaccionar y posicionarnos en la dirección contraria. Hay uno de los pequeños problemas que tienen pues, muchos operadores, incluso me ha sucedido en más ocasiones, que es básicamente la disonancia cognitiva. Es en un día completamente soleado, ser terco y decir o pensar, va a llover, va a llover, va a llover, va a llover. Esa disonancia cognitiva nos hace que nos emperremos en una dirección que queremos que el mercado tome y sin embargo, al final, lógicamente, pues no lo es. Tenemos que estar preparados para cambios, ser dinámicos, ver que una correlación respecto a otro par o materia prima correlacionada puede cambiar en determinado momento y tenemos que ser capaces de bueno, hacer borrón y cuenta nueva para no obcecarse en que, pues, por ejemplo, no sé, el oro, por ejemplo, que realmente es bajista desde hace mucho tiempo, pues ya podemos ver cómo tras una pequeña barra al alza podemos poner todos los huevos en la misma cesta y posicionarnos al alza pensando que va a hacer la corrección del mes o del trimestre o semestre, porque hemos visto pues, una vela extrema o una vela mayor que la media en estos días. Bien, otra de las preguntas que, que nos haremos todos es un poco la localización del stop. Ya os digo que siempre pienso que el punto no es el punto de distancia, sino la localización en el gráfico. Ahí más o menos en intradía podemos ver como en el eurodólar tenemos 30 pips, en libra dólar que tiene menos volatilidad 20, incluso en el dólar contra canadiense, que es algo más relajado, pues podemos suponer 10 en gráficos de 15 o 30 minutos. Lo que sucede es que tenemos que pensar que no es casi la distancia del stop respecto a nuestra cartera, sino la distancia del mercado. Si, por ejemplo, hemos visto una corrección en un mercado alcista, pues si estamos entrando en esta corrección, tendremos una distancia bastante cercana del último mínimo relevante. Esto quiere decir que, aunque el mercado no corrija, sino que continúe ese movimiento que en principio parecía correctivo, podemos ver cómo podemos estar arriesgando 10, 15 o 20 puntos con una parte de nuestra posición máxima total diaria y esto puede hacer que podamos tener más oportunidades. Siempre debemos de buscar un lugar donde el stop requiera poca distancia y que busquemos una zona segura. Es mejor no entrar en el mercado que
colocar un stop que sea demasiado amplio, incluso que pueda suponer una merma en nuestro capital o en nuestra cartera. Bien, otra de los errores tanto personales como creo que habéis sufrido todos es la sobreoperativa o el overtrading. Hay cierta verdad, cierta mentira en la afirmación de que cuanto más se opera, más se aprende, porque, como sabéis, el mercado es la universidad más cara del mundo. Por ello, muchas veces, si volvemos al punto anterior o hace 2 líneas, si pensamos que un mercado va a subir y está cayendo, podemos entrar una y otra vez y centrarnos en que el mercado va a tomar nuestra dirección y podemos vernos estopados 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 veces pensando que el mercado va a tomar esta dirección. Es uno de los problemas más grandes que puede tener un operador, además de si se apalanca demasiado o si opera gran número de ocasiones. Tened en cuenta que el momento en que os deis cuenta, porque vosotros sois vuestros propios mentores, que os deis cuenta que estamos realizando una operativa errónea, en contratendencia, y nos están estopando cada X minutos, tenéis que apagar el ordenador, daros una vuelta y pensar en lo que estáis haciendo. Es mucho más sabio rectificar, reconocer el error, saber que 4 operaciones, 5 operaciones fallidas en menos de 15 o 20 minutos es un error, se mide por donde se mide, y que necesitamos oxígeno y capacidad para poder retomar nuestra actividad del mercado. En casas de prop trading, cada una tiene sus reglas, pero hay algunas que son bastante coincidentes. Y, por ejemplo, en el caso de fallar una operación, los sistemas de seguridad de la casa no permiten abrir otra operación en menos de 15 minutos. Y esto es porque en muchos casos el mercado está diseñado para que nos pillen, ya sea por un lado o por el otro. Salta por encima de un máximo, luego se gira, aguanta un mínimo. Hay muchos activos que son complejos y que tenéis que entender que dar un margen de 15-20 minutos antes de posicionar otra vez puede salvaros de muchísimos errores. Bien, ¿es nuestro activo suficientemente líquido para un desarrollo normal de los precios? Si operamos en activos, de toda la vida, ya sean euros, sean SPs, DAX, pues bueno, es muy probable que tengamos liquidez aún en horario en el cual no se supone que debería haberla. O podemos entrar al mercado, salir, y básicamente tenemos, gracias a los market makers, o sea, no, la gente se piensa que el market making es malo, pero Saxo, FXCM, CQC y otros proveedores, tienen una parte de creación de mercado porque no hay contrapartidas en muchas horas del día y son ellos quienes tienen que hacerse cargo. Y otra parte que es mercado STP o mercado directo y es básicamente el mercado real. Pero sí que es cierto que estamos operando en cruces algo menos líquidos. Pienso en estos momentos en el dólar contra el peso mexicano o el florín húngaro o divisas similares. Bien, sí que es cierto que ofrecen grandes rentabilidades y las tendencias son y van a seguir siendo muy definidas por las grandes diferencias que hay entre ambas economías. Tener en cuenta que tenemos en esos cruces unas horquillas muy amplias y una ausencia de información real sobre determinados activos. Es lógico que a largo plazo podamos batir a dichos mercados, pero hay que tener en cuenta que por la liquidez y por la falta de dinamismo de ese tipo de activos puede ver que sea más complejo en el corto plazo que veamos direcciones y movimientos erráticos, o por lo menos a nuestro modo de ver,
en el mercado. Si estamos operando activos muy poco líquidos, tenemos que ver que nuestra temporalidad tiene que ser mucho mayor que lo normal. Es decir, tenemos que operar mínimo en gráficos diarios muy poco apalancados y con muchísima paciencia. Bien, ¿estamos largos en máximos o cortos en mínimos? Bien, esto hay determinados operadores, mentores o profesores de bolsa que realizan ese tipo de actividad día tras día. Bien, es básicamente algo que creo que es uno de los errores más comunes. Cuando vemos el mercado que se ha disparado, no es una oportunidad de entrada porque vemos que ya se ha comenzado la tendencia, sino que es un riesgo para aquellos que quieren montarse la misma sin darse cuenta que es muy probable que se queden atrapados en la misma por un tiempo determinado, medio o largo, o se vean estopados y se vean fuera del mercado. Sí que hay veces que, bueno, pues datos fuertes, nóminas no agrícolas, división de tipos, etcétera, etcétera, sí que podemos, bueno, pues en gráficos pequeños montarnos en tendencia bueno, y con esto relativamente adecuado, pues bueno, montarnos en un máximo, en un pequeño retroceso, pero es muy probable que una de cada 10 operaciones nos salga y el resto se girará y nos hará saltar esto. Lo hemos comentado antes y no me cansaré de repetirlo, tenéis que realizar la actividad contraria. Tenemos que ir largos en mínimos en tendencia alcista y cortos en máximos en tendencia bajista. Es el único modo de que podamos intentar tener un ratio de rentabilidad bastante mejor de lo que podemos obtener si estamos comprados en máximos o vendidos en mínimos. Esto es como comprar una casa al máximo precio posible o esperar a que el mercado inmobiliario corrija y podamos entrar a un precio más adecuado. Bien. ¿Se ha agotado el rango diario del activo que estoy operando? Bien, esto es algo también que tenéis que estudiar y al final es la curiosidad propia la que os va a hacer que os fijéis en este tipo de informaciones. Normalmente tenemos un rango, ahora es menor, ¿no? Pero vamos, antes, hace varios años, hace 2010, 11, podíamos tener unos rangos de movimiento del euro-dólar, pues, bueno, unos 150 puntos, en el libra-dólar 120, dólar contra canadiense 110, 115, esto más o menos de media, porque luego hay veces que se modifican las medias y se van ajustando día a día. Bien, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo teórico, que el eurodólar se mueve 150 puntos al día, y hemos visto que durante la sesión asiática y el comienzo de la sesión europea pues, se han movido 120 puntos. Si estamos cerca de un máximo, pues debemos entender que, según las medias, queda muy poco recorrido de este activo. O, por ejemplo, el SP500. El SP500 se mueve de media unos 14 enteros, 14 puntos enteros. Bueno, si se ha movido 13 puntos y vemos que, en principio, el movimiento del rango diario medio es de 14 enteros, me pensaría mucho en meterme en el mercado, dado que, como coloquialmente se dice, está el pescado vendido. Por ello, siempre hay que medir la distancia de movimiento diario del activo que operamos, sacar una media no muy compleja, una media de las últimas 10, 15 sesiones y ver si ya hemos cumplido el rango diario de movimiento del precio. Bien. En relación a lo que habíamos comentado al principio, vemos ahora pues, hechos que pueden hacer temblar o moverse virulentamente nuestro activo. Hoy en día, la seguridad financiera de todo continente se está poniendo en entredicho. Lo hemos visto ya, vamos, desde el 2001 hemos tenido pues, una serie de crisis que, bueno, sí que es cierto que son ciclos, ¿no? Que vemos repetirse, ¿no? La crisis del 29, incluso previas, y hemos estado viendo cómo se van repitiendo, pero es que a día de hoy las crisis, o por lo menos los momentos tensos, reales, sistémicos, se van repitiendo con mayor número de ocasiones.
Bien, queremos hacer un poco referencia a los casos de yenes y casos de francos suizos, ¿vale? Bien, ¿por qué hacemos alusión a esas dos divisas? Bien, porque hay muchos operadores que igual no han leído demasiado o igual no están demasiado en el mercado, como para saber que, por ejemplo, pues el yen japonés está intervenido. Se empezó a intervenir desde hace, pues, no sé si son 3 o 4 años, desde que vimos el último giro en mínimos históricos. El Banco de Japón decidió, bueno, crear un fondo de intervención sobre su divisa, en el cual introdujo 600.000 millones y fue haciendo o incrementando series de 100.000 hasta creo que está en 900.000 millones. Con lo cual, bueno, pues sí que podemos ver movimientos bajistas en el yen, como hemos podido ver ya, que ya se ha agotado un poco el movimiento, pero llevamos 2 o 3 años. Es que era inviable recomendar a alguien que se pusiera corto en dólar yen, euro yen o libra yen. Y estas son cosas que hay que tener muy en cuenta. En el caso del euro franco suizo, lo mismo. El Banco Nacional Suizo vio que había una entrada brutal de capitales en su país y bueno, estaba viendo que su divisa estaba creciendo en una medida demasiado amplia para poder permitirlo debido, bueno, a su política monetaria. ¿Qué hicieron? Bueno, pues han puesto un suelo por el cual debajo no podemos pasar. Es decir, el 1,20 está defendido a capa de espada y esto convierte al eurofranco suizo en una divisa que no es atractivo operar. Y esto hay que tenerlo muy presente a la hora de realizar posiciones, que en principio deberían ser solo alcistas, en cuanto alcancemos mínimos relevantes. ¿Operamos impulsivamente? Bien, hay diferentes tipos de personas, como diferentes tipos de mercados, diferentes tipos de activos, pero nosotros debemos adecuarnos a nuestra personalidad o intentar eh, modificar nuestros patrones de comportamiento. Si somos demasiado impulsivos, vamos a entrar en el mercado demasiado pronto y eso nos va a hacer que igual antes de que se produzca un momento real, se produzca un momento correctivo y que el mercado nos saque. Es cierto que con determinación y decisión, en ciertas ocasiones podemos ganar dinero debido a que hay movimientos que son muy impulsivos. Pero tenemos que tener una técnica muy depurada, muy ajustada, porque en muchos casos hay que ser paciente. La paciencia será nuestro mejor aliado en el mercado. No hay que hacer siempre caso al subconsciente, sino cuando vemos los argumentos necesarios para que se entre en el mercado, tenemos que realizar una entrada que sea noble y pausada. ¿Qué sucede cuando operamos impulsivamente? Bien, este punto puede lindar la frontera entre limita tus pérdidas y deja correr tus ganancias. Esto, vamos, es una de las reglas básicas que luego no muchos operadores realizan, porque en cuanto ven algo beneficio, suelen cerrar. Y viendo cómo hoy en día pues, hay casos en los que hay direccionalidad del mercado, como en dólar yen, llevamos en un lateral pues, meses, tenemos que ver que es complejo estar en ciertos mercados para ser realista con uno mismo y ver que, bueno, si estamos en mercados que no tienen demasiada dirección, vamos a intentar realizar o situar la recogida de beneficios en zonas que sean realistas. O sea, no podemos estar con stops de 20, 25 puntos, intentar obtener 100, 150, porque es muy probable que a lo largo de la noche siguiente o el día siguiente pues el mercado nos barra. El cálculo de las probabilidades se basa en muchos de los casos en las experiencias previas en entradas similares. Tenemos que anotar las ocasiones en las que obtenemos rendimientos utilizando nuestra técnica y en determinadas condiciones para poder reforzar estos patrones positivos o patrones rentables para que podamos no solo repetir nuestras acciones positivas, sino observar los movimientos que se repiten en el mercado. Somos un animal de costumbre y debemos entender que debemos de realizar un estudio de nuestras entradas para ver cuáles son nuestros errores y cuáles son nuestros aciertos y cuánto nos va a costar una mala entrada y cuánto nos va a reportar una buena entrada. Bien,
aquí damos por finalizado el webinario. Si tienes alguna pregunta, encantado de realizarla. Y si no, daremos por finalizado el mismo. Bien, vemos que no hay preguntas. Bien, pregunta a unos asistentes. No dejar nunca que una operación ganadora se vuelva perdedora. Bueno, hay varias consideraciones respecto a dicha consideración. Una operación ganadora que lleva 3 pips, 4 pips, eso no es una operación ganadora, ¿vale? Una operación ganadora, estamos hablando de que podemos estar ganando 15, 20, 30 pips y por no situar un stop dinámico o por proteger parte de las ganancias o por cerrar parcialmente las ganancias, vemos cómo el mercado se puede girar. No podemos permitir que una operación que llevamos por lo menos la mitad del recorrido obtenido, que no recoger beneficios y plantear cómo el mercado nos roba lo que ya habíamos obtenido. En eso, en muchos casos hay que saber pues obtener menos puntos a costa de sentirse más seguro. Siempre es lógico poner el stop a cero, en el caso de que seamos muy ultra cortos, o hacer cierres parciales para proteger ya este tramo que hemos obtenido. Pregunta a uno de los asistentes, ¿dónde podría ver los pips de media diarios? Bien, normalmente tienes en las plataformas, por lo menos las nuestras, un separador de periodos por días. Pones el gráfico en 30 minutos a 1 hora y verías pues, los diferentes días de la semana. Y con el cursor pinchas y arrastras y ves los movimientos del día. Tendrías que dividir el gráfico en días o incluso en varias semanas y con el cursor pinchas y arrastras y te daría el número de puntos que tiene de rango de movimiento al día. También hay softwares, no sé si creo que en FX disponéis de alguno, que podrían ayudaros a realizar este tipo de actividad. ¿Consideraríamos una posición ganadora una vez que hemos obtenido el 50% de beneficio? Por supuesto. O sea, entre el 50% y nada, ya sabéis lo que hay. Vamos, yo lo que consideraría es, oye, pues vamos a cerrar la mitad de la posición al 50% del objetivo, poner el stop a cero y lo máximo que puedo perder es cero y si el mercado continúa en tendencia, podría continuar. Muchas gracias a todos y un saludo, y en especial a FX Street.